Estamos de regreso ya en Los Periodistas y nos da muchísimo gusto recibir aquí a Alex Tienda, cuya travesía por Ucrania pues ha sido seguida por miles de personas, pero no solamente por Ucrania. Él es un viajero, le gusta documentar, le gusta mostrar lo que ven sus ojos a su propia audiencia, y nos da gusto que esté aquí y que lo pueda contar. Gracias por acompañarnos, Alex Tienda. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ti y a Álvaro por allá. Un placer. Gracias, Alex. Oye, ¿dónde te encuentras ahora? Porque apenas el 28 de febrero dices, ya salí de Ucrania. Lo dijiste a través de tu cuenta de Twitter. ¿Dónde te encuentras ahora? Y ¿qué es lo que estás viendo, has visto sobre este conflicto en Ucrania? Ya 28 de febrero, ¿verdad? Perdí la noción de los días. Sí. La verdad es que siento como si hubiera sido ayer cuando salí. Ahorita estaba analizando y ya pasaron como 3 días. Estoy en Bolonia, Italia. Justo hace una hora llegué. Venía en un autobús que nos trajo desde Rumanía. Iba a Roma. Se dirigía hasta Roma. Yo me bajé aquí en Bolonia porque ya de aquí yo continúo mi camino. Y bueno, es un autobús que, como muchos otros, entre autobuses y aviones, en el gobierno de Rumanía, también el de Polonia, están ayudando a los que están saliendo de la guerra, sean ucranianos o sea de la nacionalidad que sea, pues a llegar hasta donde tengan que llegar con otros familiares o ayudarlos. Bien, y bueno, tú tomas la determinación de entrar a Ucrania, ¿en qué momento, Alex? Yo tenía la intención de ir semanas antes de que comenzara ya la invasión de Rusia. Estaba ya el conflicto en la región del Donbass, que eso, bueno, ya viene desde 2014, ya tiene 8 años, lleva esa situación de conflicto ahí en la región este de Ucrania. Y la vez anterior que yo había ido a Ucrania, conocí sobre esta historia, me llamó la atención porque incluso grabé en la mansión que era de un ex político, un expresidente que huyó justo en ese año que empieza todo este conflicto, en el año 2014, Víctor Yanukovych. Esta mansión pues se convirtió en un museo, le llaman el Museo de la Corrupción, y es una mansión que tenía este expresidente que se va del país, huye en 2014, y en ese momento es el año en el que termina la revolución de Maidán, y empieza todo este conflicto que a lo largo de 8 años nos lleva a lo que estamos viendo el día de hoy ahí en Ucrania. Entonces, cuando vemos que está todo pues esta olla expresa está llevando a cabo, fue cuando yo tomé la decisión de viajar a Ucrania para hacer un documental sobre lo que estaba sucediendo en la región de conflicto, que era el este de Ucrania. Y bueno, mientras estoy grabando el documental fue que de pronto todo se sale de control. Mucha gente decía que Vladimir Putin no iba a invadir Ucrania, que eso solamente era como propaganda sensacionalista de los medios de Occidente para hacer como estas fake news y hablar mal de Rusia. Él mismo lo negaba. Vladimir Putin decía, no, nosotros Rusia no vamos a invadir, eso lo está inventando Occidente, y bueno, el resultado pues creo que ya todos lo sabemos. Sí, tú eres... Tú mismo lo dices, tú eres documentalista, tú vas a los lugares pues a platicar con la gente, como en el caso mismo del video que tú subiste a tu canal. ¿Qué piensan los ucranianos de este episodio? Y bueno, cuéntanos, a reserva de que quienes nos ven y nos escuchen puedan ir a tus videos, ¿qué dicen los ucranianos de este conflicto? Es muy triste y es muy interesante lo que tienen que decir los ucranianos, porque justo como lo comentas, mi trabajo es como documentalista, es ir y vivir estas experiencias, conocer a la gente y precisamente documentar lo que ellos están viviendo en ese momento. Mucho se ha hablado y hay cierta polémica luego en redes sociales, que es natural, luego en redes sociales sucede mucho esto, que se ha hablado de que, bueno, no soy periodista, no soy corresponsal de guerra, que no Claro. soy incluso documentalista. Y eso tiene mucho que ver porque también me dedico a ser youtuber. Digamos que tengo estos 2 trabajos o estos dos tipos de proyectos en los cuales, como youtuber, en mi faceta de youtuber, de viajes específicamente, como travel blogger, pues yo viajo a lugares turísticos, de pronto muestro la experiencia de viajar en un crucero, muestro la experiencia de viajar en un avión en primera clase, pero específicamente en mi trabajo como documentalista,
ya he realizado varios proyectos como el documental de Chernobyl o el documental de Corea del Norte, Afganistán, Venezuela, y específicamente en estos contenidos lo que yo busco es encontrar esa historia que quisiera que la gente fuera de ese conflicto conozca y sobre todo darle una voz a quienes muchas veces los medios de comunicación no le dan la voz. En el caso específico de, por ponerte este ejemplo de Ucrania, los medios de comunicación están tan enfocados en seguir la línea de comunicación de lo que Rusia quiere que el mundo sepa y la línea de comunicación de lo que los medios de Occidente o la OTAN o la Unión Europea quiere que el mundo sepa, pero muy pocos se enfocan en darle esa voz a la gente de Ucrania y a quienes viven ahí y a quienes están sufriendo todo esto porque les están bombardeando el patio de su casa. Entonces, bajo esta premisa es que yo viajé a Venezuela, hice un documental donde muestro la grandeza de lo que es ser venezolano y en el caso, bueno, de Ucrania, mi enfoque era muy claro, era ir, conocer las historias de la gente que está viviendo este conflicto, acercarme lo más posible a la zona del conflicto, a la zona en donde estaba pues la línea de batalla, que era en la región de Donetsk. Y la intención, pues bueno, era documentar lo más cerca posible del conflicto sin saber que al día siguiente de que yo llego justo allá a Donetsk, se desata la invasión y entonces, pues bueno, se convirtió todo el país en la zona de conflicto. Entonces, a partir de ese momento, tomé la decisión de salir, porque en realidad mi intención nunca fue ir y grabar explosiones o gente muerta o Claro, la batalla, claro. ¿sabes? Entonces ahí fue donde ya tomo la decisión de salir y bueno, el documental ya está grabado. De hecho, hasta el día de hoy todavía seguí grabando porque parte de lo que este documental va a mostrar también incluye la experiencia La de los salida. ucranianos, la salida, exacto, y los refugiados y cómo se vive esa experiencia pues de tener que huir de tu país. Claro. Luego, pues ser corresponsal de guerra es una especialidad que no Claro, todos claro. tienen, no todos tenemos, incluyéndome, incluyendo a un servidor, pues me encanta mucho mi oficio, pero también le tengo mucho respeto a los que hacen eso, corresponsalía de guerra, que en México son muy contados y en el mundo incluso son muy contados. No todo el mundo se atreve a meterse en una zona de conflicto. Alex, ¿en qué momento decides cuál es la primera decisión que tomas? Luego se calienta el cerebro y dices, bueno, ¿a quién contacto rápido? ¿A quiénes contactas? ¿Cómo te desplazas desde el Donbass? Porque estamos hablando del este, entonces hay Todo que el país. trasladarse, cruzar casi todo el país, que pues si hacerlo en México es complicado, en un país en guerra pues mucho más. ¿Cómo se da todo ese proceso hasta tu salida, Alex? Pues de inicio, cuando yo llego a Ucrania, me parece que llegué el 20 o el 21 de febrero, llego y ya había contactado a una persona que es con quien yo hice los recorridos la ocasión anterior que fui a Ucrania hace 2 años. Él tiene una agencia de tours, pero que son tours como de extremos, manejar un tanque de guerra. Se escuchan aquí las sirenas y de pronto me acuerdo de Ucrania. Tiene tours extremos, entonces en este caso perdón, me están aquí las sirenas. En este caso, con él contacto a un joven que trabaja en su empresa y este muchacho de 21 años se convierte en mi guía, en mi intérprete, y junto a él empiezo a planear el viaje desde Kiev hasta la región de Donetsk, que específicamente a la ciudad de Kramatorsk, una de las ciudades que estaba también en disputa y que Vladimir Putin decía, ok, ya tenemos con los separatistas, pero él además quería anexar a otras ciudades, entre ellas Kramatorsk. Una vez que se desata ya la invasión, que empiezan los ataques, pues ahí fue entre pues mi intérprete que me podía ayudar a traducir ciertas cosas y yo mismo pues tomando las decisiones. Conforme vas avanzando tienes que ir asesorando los riesgos en cada punto que vas avanzando, informarte lo más que puedes junto con todo lo que vas ahí viendo y la información que tienes a la mano, y sobre eso ya vas avanzando cada vez más. Sí, pues es una experiencia intensa. Bueno, tú estás acostumbrado a viajar, pero en este caso, pues te toca una invasión, porque hay que decirlo Sí. cuál es una invasión de Rusia a Ucrania, más allá de también de las razones que dan lugar justamente a esta confrontación. ¿No tienes previsto regresar pronto a Ucrania, supongo? Por lo pronto no, ya ahorita o sea, en situación de guerra no tengo intención como de ir y grabar
la guerra, ¿sabes? De hecho, nunca fue mi intención grabar Pues la sí. guerra, mi intención era ir y grabar el conflicto, de la misma manera que en Afganistán también fui y me metí a una zona de conflicto, pero no fui específicamente a grabar una guerra. Entonces, afortunadamente ya experiencia que he tenido en otros proyectos y a lo largo de mi carrera, en mi trayectoria, ya más de 10 años viajando, como te decía en un principio, pues tanto he hecho viajes que son de ir a resorts de descanso y a el paseo y a parques de diversiones, como también ir y entrar en zonas de conflicto que a veces sí es muy complicado o de mucho riesgo. No hay plan de regresar a Ucrania, sin embargo sí le voy a dar mucho seguimiento y sobre todo por la gente con la que tuve la gran fortuna de tener esta experiencia y que la verdad es todo mi apoyo y mi cariño en tratar de que esto termine lo más pronto posible y con mi trabajo pues hacer lo mejor que pueda para que el mundo también pueda ayudar a esta gente. Es un país que todavía tiene las huellas, obviamente, de su paso por ese periodo largo soviético, los edificios, y luego además se habla, en algunas partes se habla el ruso, y luego pues el cirílico une las dos lenguas, el ucraniano y el ruso, en fin, son regiones que tienen un cierto sabor incluso antiguo. Alex, ¿cuál es tu percepción cuando piensas en ese país? ¿Qué es lo que piensas? Es una historia fascinante y sobre todo creo que ese es uno de los grandes enfoques en lo que va el documental que estoy por lanzar y lo que fui a grabar, porque aquí es donde puedes entender todo el conflicto que está sucediendo, el por qué Vladimir Putin tiene tanta intención de recuperar este territorio de Ucrania, por qué la gente de Ucrania no quiere ser parte de Rusia, la mitad, porque hay otra parte que, pues hay que decirlo, en el este de Ucrania sí hay mucha gente que tiene muy arraigada todavía la cultura rusa y es que en realidad pues la historia de ambos países está unida. De hecho, el inicio de Rusia o de donde nace Rusia es precisamente en Kiev. Y toda esta historia desde el siglo XVII hasta la fecha es lo que hace que van entrelazada la historia de Rusia con la historia de Ucrania y por eso es tan complicado el llegar a una solución de este conflicto y que por más que lo intenten entre negociaciones y entre la diplomacia de Occidente y de Rusia, pues no pueden llegar a un acuerdo porque a final de cuentas cada quien quiere defender su postura, tanto Rusia, Vladimir Putin, de que pues ese pueblo son hermanos de los rusos o son parte de la historia de Rusia y es por eso que quieren recuperar no solamente el territorio de Ucrania, sino también de muchas repúblicas exsoviéticas. Esto que comentas, sí, alrededor de Ucrania, pues ves todas estas edificaciones de la era soviética. De hecho, platicando con mucha gente de Ucrania, me decían, lo único que nosotros sí, digamos, apreciamos de esa época, de la época soviética de Ucrania, pues es la arquitectura y son los monumentos, pues porque tienen impone y tienen como esta belleza arquitectónica. Pero más allá de eso, es un pasado que muchos ucranianos quieren borrar y que eso principalmente es lo que genera todo este conflicto. Es una historia muy interesante y estoy seguro que la gente cuando empieza a entender toda esta historia y estos precedentes de lo que estamos viendo ahora, es cuando te puedes comprender mejor pues por qué está sucediendo este conflicto y lo complicadísimo que es el que se pueda llegar a una solución, por lo menos en un futuro cercano. Bien, pues Alex Tienda, mucho éxito en tu traslado. Entiendo que de aquí vas con rumbo a España, pues mucho éxito en tu traslado y también en tu tarea. Que salga lo que estabas buscando. Muchísimas gracias y gracias también por el espacio. Un abrazo a ti, a Álvaro y a toda su audiencia. Y mucho éxito también, por supuesto, con tu documental. Ya lo veremos. Muchas gracias. Muy pronto, muchas gracias. Hasta luego.